quiero comenzar que cómo empecé a hacerme católica. Yo ya tenía 7 años de casada, pero iba a misa tarde, me salía temprano y, y no entendía mucho la religión, pero un día tuve una crisis familiar y me tocó buscar ayuda. Entonces decidí irme a meter a una iglesia, quería hablar con un sacerdote, fui a una iglesia y vi que había familiares míos ahí, dije no, porque se van a enterar de mi problema y no quiero que sepan. Entonces me fui a otra iglesia y en esa iglesia cuando llegué yo no sabía que el sacerdote era sacerdote y le dije estoy buscando a alguien, necesito hablar con alguien. Y entonces me dice yo soy el sacerdote de esta iglesia, era un sacerdote mexicano. Entonces ya me hablé con él y fue como una confesión y de ahí me mandó a un retiro católico donde ahí aprendí mucho más de la iglesia católica. No sabía que yo podía comulgar porque yo tenía todos los sacramentos y yo no comulgaba. Y entonces ahí empezó mi conversión para, para seguir buscando más de Dios, quise aprender más, seguir más. Entonces, después un día alguien llegó a mi casa, una misionera de Rosita Mística, vino de misión, pero le dio hospedaje en mi casa y ella empezó a hablar del ayuno Rúa. Ahí fue donde empecé a conocer, después mis hermanas estaban haciendo ayuno Rúa y yo todavía no me animaba. Y después decidí hacerlo en el 2022, hice mi primer ayuno. Eh, en ese ayuno Jesús me sanó de la ansiedad, de los ataques de pánico y, y en ese ayuno también Jesús tocó mi corazón para hacer, para donar un pozo de agua. Entonces, cuando mi familia y yo hicimos ese pozo, en ese mismo año sentí que Jesús no le di nada porque empezaron a llegar muchas bendiciones desde becas para mi hija que estaba en la universidad. Tenía otra hija que estaba en una escuela católica y también le dieron una beca y nos empezaron a llegar muchas bendiciones económicas. Entonces yo le dije a mi esposo, siento que no le dimos nada a Jesús. Y para el próximo ayuno volvimos a donar otro pozo de agua para la gloria de Dios. Y entonces en el segundo ayuno yo lo ofrecí porque tengo una hija que ha sufrido de trastornos mentales. Cuando estábamos haciendo el segundo ayuno, nos llamaban porque había tenido una crisis y teníamos que correr al hospital porque estábamos como a 2 horas de donde ella está. Estaba estudiando en una universidad y salíamos corriendo para ir a verla en el segundo ayuno, pero ya estaba ofrecido por ella. Y, y mi hija ya tenía muchos años que venía sufriendo de ansiedad y de depresión, pero para la gloria de Dios el Señor la sanó y también se ha acercado mucho a Dios y yo le digo a ella que yo la veo como Santa Teresa porque se graduó de la universidad
y trabaja ella con niños especiales. Y entonces ella recibe golpizas de los niños y, y a veces le digo, ¿y te gusta tu trabajo? Porque pienso que es difícil. Y ella me dice, es que nadie lo va a hacer por ellos. Sus papás no pueden con ellos. Entonces ella los cuida, los baña, los asea y le digo, yo nunca podría hacer eso, pero ella lo hace con mucho amor. Y eso a mí me da mucha felicidad de ver que ella, el Señor la ha tocado su corazón. Sigue buscando ella mucho de Dios, yo aprendo mucho de ella. Ella hace su rosario, lee la Biblia y eso me llena de mucha paz y de mucha tranquilidad también. Y también quiero mencionar que cuando, cuando me mandaron el video de los pozos que se habían hecho cuando los bendijeron, yo sentí mucha felicidad porque creo que nunca he sentido tanta felicidad como ese día. Y ahí entendí que hay más felicidad en dar que en recibir, porque sentí que podíamos dar de beber a muchos niños y eso nos hizo muy felices a todos en mi familia. Y entonces, un día, haciendo la pasión de Cristo también, meditando la pasión de Cristo en una parte donde dice Jesús que tiene sed de almas. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo te llevo almas? ¿Cómo te sacío esa sed? Como les dije en el principio, yo hice un retiro donde hay mucha conversión en ese retiro, se llama Juan 23. El Señor me dijo, Juan 23, ahí puedes llevarme muchas almas. Entonces, fue entonces que yo regresé al movimiento y también en cada retiro que hay, yo le digo, Señor, ayúdame a llevarte una alma, ayúdame a saciarte esa sed que tienes de almas. Y me da mucha felicidad cada vez que veo una almita, cómo llega y cómo sale de ese retiro. Y sé que muchos, como yo, ahí empieza su conversión. Y para la gloria de Dios he regresado al movimiento. Estoy trabajando ahí y estoy muy feliz de llevarle almas a Jesús. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle un me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.